Hola, esta es la segunda parte del video de cómo hacer demostraciones por el método directo. Si aún no has visto la parte 1, te dejaré el link en la descripción. En este video vamos a ver una parte muy fundamental que no hablé en el video anterior, y es utilizar las equivalencias. ¿A qué me refiero con las equivalencias? Para entender esto vamos a ver el siguiente ejemplo. En el curso de análisis matemático nosotros dimos la definición de que un conjunto sea compacto. Y luego dimos la definición de que un conjunto sea secuencialmente compacto, ¿de acuerdo? Estos dos conceptos son completamente diferentes, pero lo interesante es que después pudimos probar, y es el teorema que estás viendo en pantalla, que un conjunto es secuencialmente compacto si y solo si el conjunto es compacto. ¿Qué significa esto? Pues significa que si un conjunto es secuencialmente compacto, entonces tú puedes afirmar en automático que el conjunto es compacto. Y al revés también funciona. Si tú sabes que un conjunto es compacto, en automático tú puedes afirmar que el conjunto es secuencialmente compacto. ¿Y de qué me sirve esto? Te estarás preguntando. Pues es muy útil en las demostraciones. Por ejemplo, ¿qué tal si a ti te piden demostrar que un conjunto es compacto? Entonces tú tienes que verificar la definición de que un conjunto sea compacto. Pero pues supongamos que el ejercicio está muy complicado. Comprobar la definición de compacidad está muy difícil. Entonces, en vez de pasarte toda la vida intentando demostrar que tu conjunto es compacto, lo que puedes hacer mejor es demostrar que el conjunto es secuencialmente compacto. Porque este teorema te dice que al demostrar que el conjunto es secuencialmente compacto, entonces ya es compacto. ¿De acuerdo? Lo estás demostrando indirectamente. Eso es algo muy común y es una de las cosas más inteligentes que debes de hacer cuando una demostración está algo complicada. Si tú ves que está difícil demostrar directamente que el conjunto es compacto, lo único que hay que hacer es buscar alguna equivalencia del concepto. Hay que buscar en la teoría qué otras cosas son equivalentes al concepto que yo tengo. En este caso, la compacidad secuencial es equivalente a la compacidad. Entonces, ¿qué tal si al momento de que tú intentes demostrar que el conjunto es secuencialmente compacto, eso es mucho más sencillo que lo que estabas haciendo? Imagínate, ¿qué tal si por este camino es súper rápido y en automático ya tienes demostrado lo que querías? Eso pasa mucho y es uno de los consejos que les quiero dar. Siempre que ustedes vean un teorema que tiene un sí solo sí, es decir, que es una equivalencia, por favor presten atención y memoricen esos teoremas porque son muy útiles. Van a ayudarte en estas situaciones donde las demostraciones son muy complicadas, ¿de acuerdo? Otro teorema muy famoso es el teorema de Heine-Borel. El teorema de Heine-Borel te dice que un conjunto en Rn es compacto si y solo si es cerrado y acotado. Entonces ahí literalmente te está dando una receta. Si tú quieres demostrar que un conjunto es compacto, en vez de que demuestres la definición tal cual como es, lo que puedes hacer es demostrar que el conjunto es cerrado y acotado, que son dos conceptos diferentes y que por lo general es un camino mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Demostrar que un conjunto es cerrado es más sencillo que demostrar que el conjunto es compacto. Y demostrar que un conjunto es acotado también es mucho más sencillo que demostrar que el conjunto es compacto. Pero tú al demostrar que el conjunto es cerrado y acotado, en automático vas a tener demostrado que el conjunto es compacto. ¿De acuerdo? Y de estos teoremas hay un montón. Quiero que presten atención mucho a sus clases. Van a ver que a cada rato se anda demostrando que tal concepto es equivalente a otro, que esto pasa si solo si esto pasa. Todos esos teoremas son para ayudarte a ti cuando tengas que demostrar más proposiciones. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacer una demostración por el método directo, ya que solamente les he platicado cómo funciona el método, pero nunca les he dado un ejemplo concreto, ¿de acuerdo? Para ello vamos a ver las definiciones de que un número entero sea par o que sea impar, y con esto vamos a ver unos ejemplos para que entiendan todo lo que les he explicado, ¿de acuerdo? Supongan que tienen un número n que es entero. N es par si existe otro entero m tal que n sea igual a 2 por m. Lo que esto me está diciendo es que n es par si es un múltiplo de 2, ¿sí? Es igual a un número por 2. Como 10 es par porque 10 es igual a 2 por 5. 20 es par porque es igual a 2 por 10. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo esto, pero en forma precisa y formal. Y bueno,
Que n sea impar, pues significa que n no es par. Y por tanto n no puede ser de esta forma. Eso lo decimos de la siguiente forma. N es impar si existe otro entero m tal que n sea igual a 2m más 1. Como pueden ver, con esto estoy diciendo que n no puede ser de esta forma y por tanto no es par. Es decir, el número es impar, ¿de acuerdo? Estas son las definiciones precisas. Por tanto, si tú quieres verificar que un número es par, pues tienes que verificar que n es igual a 2 por algún entero m. Y si tú quieres verificar que un número es impar, tienes que verificar que n se puede escribir de la forma 2m más 1, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver esto en un ejemplo para que lo entiendan mejor. Muy bien, sea n un número entero. Vamos a suponer que n es un número par y nos piden demostrar que n al cuadrado también es par, ¿de acuerdo? Entonces aquí nuestra hipótesis es que el número es par y queremos comprobar, a lo que queremos llegar es que n al cuadrado es par. Muy bien, en la parte 1 les dije que lo primero que tenemos que hacer es entender las hipótesis que tengo. En este caso solo tengo una hipótesis, la cual es que n es un número par. Entonces vamos a utilizar la definición de que un número sea par. Si n es par, entonces existe m, un número entero, tal que n sea igual a 2 por m. ¿De acuerdo? Aquí ya utilizamos la hipótesis que tengo. Ahora lo que tengo que hacer es ver cómo llegar a lo que quiero probar. Lo que quiero probar es que n al cuadrado también es par. Para ello vamos a utilizar esta igualdad que acabo de plantear. N es igual a 2m. Lo que quiero que hagan es eleven al cuadrado de ambos lados. Así obtenemos que n al cuadrado es igual a 2m al cuadrado. Ahora esto pues es 4m al cuadrado. Y ahora quiero que 4 lo pongan como el producto de 2 por 2. Y lo que voy a obtener con esto es que vamos a disfrazar a lo que tenemos aquí con el símbolo r. Y lo que quiero que noten es que r es un número entero. Pues como m es un número entero, m cuadrada también es un número entero. Y multiplicarlo por 2 pues no cambia eso, sigue siendo un número entero. Por tanto, yo puedo decir que este número pues es un entero r. Así que lo que hemos comprobado es que n al cuadrado es igual a 2 por otro entero r. Y eso es comprobar la definición de que un número sea par. Así que ya hemos demostrado que n al cuadrado es par. Utilizando mi hipótesis, noten que aquí utilicé mi hipótesis, aquí la volví a utilizar y con eso he llegado a que n cuadrado es igual a 2 por r. Es decir, n al cuadrado cumple con la definición de que un número sea par y con eso pues la prueba ha terminado. Muy bien, ahora supongamos que tenemos otra vez un número entero, pero que ahora este número entero es impar. Ahora me piden demostrar que n al cuadrado es impar. Vamos a ver cómo hacer esta demostración. Muy bien, así como en el ejemplo anterior, vamos a partir de mi hipótesis de que n es impar. Aquí utilizamos la definición de que un número sea impar. Como n es impar, entonces existe un entero m tal que 2 sea igual a 2m más 1, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a copiar la misma idea, la misma técnica de demostración de la prueba anterior. Vamos a elevar al cuadrado de ambos lados. Así obtenemos que n al cuadrado es igual a 2m más 1 al cuadrado. Aquí desarrollo este binomio al cuadrado y obtengo 4m al cuadrado más 4m más 1. Ahora quiero que de estos dos términos factoricen un 2. Así obtenemos que n al cuadrado es igual a 2 por 2m al cuadrado más 2m y a esto le tengo que sumar un 1, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es a este número lo vamos a disfrazar con el símbolo r, ¿de acuerdo? Y noten nuevamente que r es un número entero, 2m es un entero y 2m al cuadrado es un entero. Por tanto, lo que estoy comprobando aquí es que n al cuadrado es igual a 2r más 1. Es decir, es igual a 2 por algún entero más 1. Así que aquí estoy comprobando la definición de que un número sea impar. Recuerden, un número es impar si es igual a 2 por algún entero más 1. Entonces, como n al cuadrado cumple con esta definición, lo que hemos probado es que n al cuadrado
es impar. Bien, pues ahí tienen dos ejemplos de cómo hacer una demostración por el método directo. Son dos ejemplos muy sencillos, pero nos ayudan a entender la dinámica de cómo hacer una demostración por el método directo. Ahora quiero hacer unas observaciones en cuanto a la redacción de una demostración por el método directo. Noten que siempre se comienza utilizando las hipótesis que tenemos. Si tú vas a hacer una demostración por el método directo, pues lo primero es que empieces a utilizar las hipótesis que tienes. En este caso, como la hipótesis es que n es par, pues inmediatamente lo que tienes que hacer es describir qué significa ese concepto, que es lo que hicimos aquí. Inmediatamente pues escribimos cuál es la definición de que un número sea par. Gracias a haber hecho eso es que obtuvimos esta igualdad, y a partir de ahí es donde la prueba se realizó. Entonces lo primero que hay que hacer es siempre empezar por describir o utilizar las hipótesis que tengamos, ¿de acuerdo? La hipótesis que tengas, tú tienes que ver para qué sirve, o al menos describir lo que significa. Ya que tú describas lo que significa, pues eventualmente vas a poder ver qué cositas puedes utilizar de esa información y continuar con la prueba, ¿de acuerdo? Entonces, después de utilizar las hipótesis, pues viene el cómo utilizar la hipótesis, y después de haber utilizado la hipótesis, pues hay que darnos cuenta de que ya logramos demostrar lo que queríamos, que es lo que ahorita platiqué, ¿no? N al cuadrado fue igual a 2R. Pues ahí está, ahí comprobé la definición de que un número sea par, y pues ya hay que decir que lo hemos conseguido. Hemos probado que n al cuadrado es par. Es muy importante que respeten esta estructura. Si ustedes no describen sus hipótesis, pues su prueba va a estar incompleta. No se va a saber de dónde están tomando sus ideas. Hay que escribir las ideas que van a utilizar en la demostración. Hay que describir todo el proceso. No omitan pasos. No se queden con cosas para ustedes. Recuerden que la demostración está hecha para que la entienda la persona que la va a leer. La prueba no es para ti que la estás escribiendo. La prueba debe ser con la intención, debe ser escrita con la intención de que la persona que la vaya a leer entienda a la perfección qué está pasando. Y así, como pueden ver aquí, las cosas se entienden. Estoy comenzando con mi hipótesis. Estoy diciendo qué es lo que significa mi hipótesis. Luego aquí se ve que estoy partiendo de mi hipótesis. Estoy haciendo pues álgebra en este caso. Simplemente estoy haciendo cuentas. Y pues he comprobado que el número es par, y pues tengo que decirle al lector: oye, ¿qué crees? Aquí pues ya he comprobado, como R es un número entero, que n al cuadrado es un número par, ¿de acuerdo? Respeten todos estos pasos. Es muy importante que se den a entender perfectamente. No dejen cabos sueltos, no se expliquen a ustedes mismos. Ese es el consejo más importante que les puedo dar. Cuando escriban una prueba, no se estén explicando a ustedes mismos. Escríbanla con la intención de explicarle a otra persona, a la persona que va a leer la prueba. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo quedaría bien escrita una demostración por el método directo. Para ello vamos a utilizar la siguiente demostración que yo hice, que la hice en LaTeX. Aquí les recomiendo una cosa, y es que si su letra no es muy buena, pues o se encargan de mejorar su letra, o mejor aprendan a utilizar LaTeX y escriban sus tareas en LaTeX, ¿de acuerdo? Porque cuando una letra es fea, pues cuesta mucho que la persona que vaya a leer sus demostraciones entienda, porque pues la misma letra le impide entender a la perfección sus argumentos. Entonces no vaya a ser que pierdan algún examen o alguna tarea simplemente porque su forma de escribir no les ayuda. Si sienten que su letra no es muy buena, que por ejemplo ese fue mi caso cuando empecé la carrera, mi letra no era muy buena, pero pues yo lo que hice fue con el tiempo irla mejorando, y pues eventualmente igual aprendes a utilizar LaTeX, escribes en LaTeX y pues ya te ahorras ese problema. Ya puedes hacer la demostración pues a la perfección, con la mejor presentación posible, y pues así tampoco pues gastamos hojas, ¿no? Y otro consejo que les puedo dar es que sí les recomiendo que todo lo que hagan, todas las pruebas que realicen, sí las escriban en LaTeX, porque así las pueden ir almacenando. Cuando ustedes empiecen la carrera pues van a resolver muchísimos problemas, y pues les recomiendo que los hagan en LaTeX para que los puedan ir guardando, y en un futuro cuando necesiten consultar algún problema que hicieron antes, porque es muy común que a veces
se requiere recordar un problema que ya demostramos hace un buen de tiempo y pues ya no nos acordamos de cómo hicimos esa demostración. Bueno, pues si tienes almacenados todos tus trabajos, todas tus tareas, pues fácilmente puedes ir y consultar tu demostración y pues así no se te va a perder nunca. Entonces les recomiendo, por motivos de presentación, pues escriban en látex, y por motivos de almacenar todas sus tareas y que les sirvan como material de consulta para el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo quedaría bien escrita una demostración por el método directo. No importa que no entiendan de lo que está hablando el teorema, solamente quiero que vean cómo se escribe y cómo se redacta, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen que tenemos una función que va de R en R2, que es continua en el intervalo A, B y derivable en el intervalo abierto A, B. Y nos dan como hipótesis que la derivada de esta función siempre es diferente de 0 para toda t en el intervalo abierto A, B. Y nos piden probar que existen dos números tales que se cumple esta igualdad, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos piden. Entonces, pues como les dije, lo primero es identificar las hipótesis y saber a lo que debo de llegar. Pero bueno, aquí lo que queremos ver es cómo empezar a hacer la redacción. Entonces, siempre que ustedes hagan sus tareas o sus exámenes, pues yo siempre les recomiendo que escriban bien sus problemas para que se sepa qué es lo que se está haciendo, e inmediatamente de que escriban el problema, pues los matemáticos siempre utilizamos la palabra demostración antes de empezar a escribir. Estamos anunciando, oye, pues ya voy a demostrar lo que se me pide, y ya después de la palabra demostración, pues ya ustedes empiezan a escribir lo que tengan que escribir. En este caso, pues como les dije, como esto es una demostración por el método directo, lo primero que voy a hacer es utilizar las hipótesis que tengo, y eso lo pueden ver aquí. Aquí estoy citando la información que tengo arriba. La información es que la función es continua y derivable, e inmediatamente es lo que utilizo. Como la función es continua, bla 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 bla, ahí saco todo lo que tenga que decir, y como la función es derivable, ahí digo lo que tengo que decir, bla 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 bla, y aquí hago la observación de que con la hipótesis que me dan, yo obtengo unas nuevas hipótesis con las cuales yo puedo invocar el teorema del valor medio de Cauchy. Es lo que les dije, es identificar cuáles son las herramientas que tengo disponibles. Yo me di cuenta que con mis hipótesis, una herramienta potencial para demostrar el problema es utilizar el teorema del valor medio de Cauchy. Y pues ahí cito, eso es muy importante, si ustedes van a utilizar un teorema o algo externo en su demostración, tienen que nombrar qué teorema están utilizando. No vayan a hablar al aire y nada más decir, pues esto pasa, esto pasa, esto pasa. No, hay que decir de dónde lo están tomando. En este caso, por eso puse, entonces, usando el teorema del valor medio de Cauchy, sabemos que existe un número en el intervalo abierto A, B, tal que se cumple esta igualdad, ¿de acuerdo? Deben de invocar, deben de especificar qué cosas están utilizando, ¿vale? Luego, acá utilizamos la otra hipótesis que nos dan. Esta es otra hipótesis que da el problema, y pues de esa hipótesis le saco todo el jugo que se pueda, ¿sí? Entonces ahí saco todo lo que se pueda, y pues acá desarrollo pues algunas cuentas. Aquí es donde viene el proceso donde la demostración va a culminar. Aquí empiezo con esto, hago ciertas cuentas, llego hasta este punto, y lo interesante es que con eso simplemente lo único que tengo que hacer es disfrazar a esto como lambda, y así he obtenido que esta resta es igual a lambda por esta cantidad, y eso lo ponemos aquí. Cuando ustedes noten que ya terminaron de demostrar, pues digan eso, hemos obtenido bla 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 bla, y eso es justamente lo que nos estaban pidiendo. Si nos regresamos al problema, nos dicen que probemos que existen dos números tales que esta igualdad se dé. Y pues hay que decirlo, cuando ustedes ya lo consigan, anúncienlo. El lector de la demostración necesita saber que ya terminaron. Por eso ponemos, haciendo que esto que está aquí sea lambda, obtenemos la igualdad que se nos ha pedido. Y ya, como lo que nos pide el teorema es demostrar que esta igualdad se puede conseguir, pues aquí la prueba ha terminado, y ustedes pueden escribir con palabras hemos terminado la prueba, o los matemáticos pues lo más común que hacemos es escribir un cuadrito para anunciar que la demostración ahí ha terminado, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vean un cuadrito, pues es que ya se terminó la demostración, y es muy importante de que lo pongan, porque si no, si ustedes están haciendo un examen o una tarea
y inmediatamente de escribir esto empiezan a escribir otra cosa, pues no se va a entender si ya acabaron, si sí acabaron, o qué pasó ahí, o van a demostrar otra cosa nueva, porque a veces pasa eso, tal vez aquí la prueba no acaba, pero ustedes van a hacer alguna cuenta extra, algún razonamiento extra para poder terminar la prueba. Entonces tienen que poner su cuadrito para que se note que ya terminó la prueba bien. Entonces aquí pueden ver cómo las ideas deben de estar bien redactadas y claras, ¿de acuerdo? Otro consejo que les doy es que no escriban todo en un solo párrafo. Me ha tocado ver que quieren escribir toda esta demostración en un párrafo así, completamente seguido. Y eso es un error, porque si escriben todo esto en un solo párrafo, se va a ver súper amontonado y no se van a poder distinguir bien las ideas que están en su demostración. Va a ser muy pesado de leer, ¿de acuerdo? Entonces lo que les recomiendo es que separen su demostración en bloquecitos. Ajá. Entonces aquí pueden ver que aquí utilicé 3 bloques. Un bloque fue para utilizar las primeras hipótesis y de ahí obtuve algo. Por eso lo separo, porque de las primeras hipótesis obtengo una información extra. Luego el segundo bloque nuevamente es hablar de la otra hipótesis y de ahí saco otra información, y finalmente pues ya viene la conclusión de la prueba. Aquí ya vienen las cuentas finales y con esto me doy cuenta que ya la demostración terminó. Entonces separen todas sus ideas de una forma bonita y orgánica para que la persona que vaya a leer su demostración no se le haga pesado o se pierda entre sus argumentos. Noten aquí cómo está bien bonito estructurado. Comienzo, digo mis cosas, cito lo que estoy utilizando, me doy un espacio para escribir las igualdades que voy a utilizar, porque por ejemplo esa igualdad que ven aquí se utilizó en este paso por acá. Entonces es muy importante que ustedes escriban las cosas así en orden, y así no van a tener problemas de que les califiquen y les bajen puntos, o que su demostración no se entendió, cosas de ese estilo. A veces su problema no es que no supieron demostrarlo, sino que lo escribieron mal, y eso también es un problema muy común. Asegúrense de escribir bien sus cosas y van a ver que van a obtener los mejores resultados. Pues bueno, con esto concluimos la parte de cómo hacer demostraciones por el método directo. Espero que les haya gustado y que les haya servido, y pues en el próximo video vamos a ver más métodos de demostración y más consejos para ustedes.